Estos tres amigos eran conocidos por sus ocurrencias absurdas y su habilidad para crear caos. Sus peleas, travesuras y situaciones disparatadas les dieron fama como los reyes de la comedia física. Con cada golpe, caída y broma, demostraron que a veces la forma más divertida de pasar el rato es simplemente ser un poco loco. Hola gente linda, bienvenidos a la Tica Channel. Les saluda Andrea. Acompáñame a descubrir el camino de los tres chiflados, desde su éxito hasta su despedida final. Comenzamos. Les agradezco de corazón por confiar en este canal. No olviden que su apoyo es vital. ¿Cómo pueden hacerlo? Pues muy sencillo, con un simple clic en el botón de super gracias, y aquellos que lo hagan recibirán una mención especial en mi próximo video. Ahora sí, continuamos. En 1922, estos icónicos comediantes comenzaron como parte de un ruidoso acto de vodevil llamado Ted Gilly y sus chiflados. El grupo también era conocido por otros nombres como Ted Gilly y sus Caballeros del Sur y Ted Gilly y sus Matones. Moe Howard se unió al acto ese mismo año y poco después su hermano Champ también se sumó. Entre 1925 y 1928, el violinista y comediante Larry Fine se unió al grupo. El comediante principal Healy intentaba cantar o contar chistes, pero sus ruidosos compañeros lo interrumpían constantemente, lo que resultaba en divertidas represalias por parte de Healy. En 1930, algo grande ocurrió. Healy y sus chiflados debutaron en su primer largometraje de Hollywood, De la sopa al postre. Aunque la película no fue un éxito de crítica, las actuaciones de los chiflados destacaron, tanto que Fox les ofreció un contrato sin Healy. Esto enfureció a Healy, que convenció al estudio de retirar la oferta alegando que los chiflados eran sus empleados. ¿Qué hicieron Moe, Larry y Champ? Dejaron a Healy y formaron su propio acto conocido como Howard, Fine y Howard o Tres Almas Perdidas, y rápidamente se hicieron famosos con una gira por el circuito de teatros. Pero Healy no se quedó tranquilo, intentó detenerlos con acciones legales e incluso llegó a amenazar con bombardear teatros si actuaban allí. Esto asustó tanto a Champ que casi abandona el grupo, aunque finalmente se quedó gracias a un aumento de sueldo. Healy intentó revivir su acto con otros reemplazos, pero estos no tuvieron el mismo éxito. En 1932, Healy logró un nuevo acuerdo con sus antiguos compañeros, con Moe como gerente comercial, pero todo se desmoronó cuando Healy, insatisfecho, encontró un vacío legal para abandonar la producción en la que estaban trabajando. Champ, harto del comportamiento de Healy, decidió irse y se dedicó a su propia carrera en Vitaphone, un estudio en Nueva York, donde poco a poco se convirtió en una estrella de la comedia. Mientras tanto, Moe y Larry, junto con Healy, necesitaban un nuevo compañero, y aquí es donde entra en escena Jerry Howard, el hermano menor de Moe. Aunque al principio Healy dudó de su apariencia, Jerry se afeitó la cabeza y se transformó en Curly, el personaje que todos conocemos. En 1933, MGM contrató a Healy y su grupo y juntos protagonizaron varios cortometrajes de comedia musical, algunos en un temprano Technicolor. Aunque muchos de estos cortos han sido perdidos o redescubiertos, marcaron el inicio de su carrera en Hollywood. Healy y sus secuaces también aparecieron como alivio cómico en varias películas de MGM. Según Moe Howard, la ruptura fue causada por el alcoholismo y la brusquedad de Healy. Su última película juntos fue Fiesta en Hollywood en 1934, y después de eso, cada uno siguió su propio camino, con Healy muriendo en circunstancias misteriosas en 1937. En 1934, el trío, ya conocido como Los Tres Chiflados, firmó un contrato con Columbia para crear una serie de cortometrajes cómicos. Inicialmente, cada uno ganaba $600 por semana, equivalente a $13,000 hoy en día. Sin embargo, según algunos escritos, su primer trabajo le reportó apenas $1,000. Luego firmaron un contrato por $7,500 por película, lo que equivale a unos impresionantes $180,000 actuales divididos entre los tres. Pero aquí está lo interesante. Durante su primer año en Colombia, las películas de los chiflados empezaron a ganar popularidad rápidamente. El presidente de la compañía, Harry Cohn, aprovechó esta demanda y usó las películas de los chiflados como palanca, exigiendo a los cines que también proyectaran películas B o de bajo presupuesto del estudio para poder obtener los cortos de los chiflados. De manera astuta, Cohn mantuvo al trío ignorante de su verdadero valor durante 23 años, renovando su contrato anualmente en el último momento y haciendo que temieran por su futuro. Y esto es lo que hace que toda esta historia sea aún más increíble. El engaño de Cohn funcionó. Los chiflados nunca pidieron un aumento de salario ni mejoraron sus contratos. Después de terminar su contrato
contrato con Columbia, en diciembre de 1957, Moe descubrió lo valiosos que realmente habían sido para el estudio, habiendo aparecido en 190 cortometrajes y 5 largometrajes. Pero eso no fue todo. Con la llegada de la Segunda Guerra Mundial, los chiflados comenzaron a satirizar a las potencias del eje en películas como Ustedes espías nazis y Nunca Heil otra vez. Moe interpretó a Moe Hillstone, una parodia de Hitler, mientras que Curly y Larry interpretaron a personajes inspirados en Göring y Goebbels. Aunque estas películas de guerra fueron menos exitosas, siguen siendo recordadas por su audacia. Y aquí hay algo más que probablemente no sabías. Curly, conocido por su carisma y humor infantil, se convirtió en el miembro más popular del grupo, aunque en privado luchaba con inseguridades. A lo largo de la década de 1940, su salud se deterioró debido a su estilo de vida excesivo. A pesar de sus crecientes problemas, Curly continuó trabajando hasta que su salud finalmente le pasó factura en 1945, afectando sus actuaciones en los últimos cortos del grupo. Cuando Curly cayó enfermo, Moe le pidió a su hermano mayor Shemp que tomara su lugar en el grupo. Aunque Shemp tenía una carrera en solitario muy exitosa, aceptó con la condición de que su regreso fuera temporal hasta que Curly mejorara. La salud de Curly siguió empeorando y lamentablemente falleció el 18 de enero de 1952 debido a una hemorragia cerebral. Así que Shemp terminó quedándose con los chiflados a tiempo completo durante casi una década. Durante su tiempo con el grupo, Shemp apareció en 73 cortometrajes y en la comedia western de bajo presupuesto Los Saqueadores de Oro. Su regreso mejoró la calidad de las películas, ya que las anteriores estaban afectadas por el deterioro de Curly. Edward Burns, quien se unió al equipo en 1945, permitió que Shemp desarrollara su propio personaje, a diferencia del director Jules White, que intentó mantener el estilo de comedia de Curly, lo que a veces resultaba en imitaciones forzadas. Esto creó un debate entre los fans. ¿Quién era mejor, Curly o Shemp? Contame qué opinas. Aunque el carisma infantil de Curly se extrañaba, Shemp, un comediante consumado, aportó su propio estilo a las películas, muchas veces improvisando y sacando lo mejor de sí mismo. Otro hito importante durante los años de Shemp fue la primera aparición de los chiflados en televisión. En 1948 aparecieron en el popular Teatro Texaco Star y en 1949 filmaron un piloto para su propia serie de televisión. Aunque la serie no se concretó, los chiflados hicieron varias apariciones especiales en programas de televisión. En 1952, Columbia redujo su división de cortometrajes. La calidad de las películas disminuyó notablemente. Se comenzó a reciclar material antiguo para crear nuevos cortos, llegando a usar hasta un 75% de imágenes antiguas en algunas películas. 3 años después de la muerte de Curly, Shemp falleció de un ataque al corazón el 22 de noviembre de 1955. Moe, devastado, consideró disolver a los chiflados, pero Columbia necesitaba cumplir con su promesa de entregar 8 cortos más, así que el productor utilizó imágenes antiguas de Shemp y contrató al actor Joe Palma como doble para completar las últimas 4 películas de Shemp, todas estrenadas en 1956. Columbia era el último estudio que aún producía comedias cortas de 2 carretes, es decir, de unos 20 a 30 minutos de duración, y el mercado estaba casi desaparecido. A pesar de esto, el presidente de Columbia, Harry Cohn, decidió mantener las comedias de los 3 chiflados. En la década de 1950, Moe Howard y Larry Fine continuaron liderando la serie de cortometrajes como un dúo, sin la participación de Shemp Howard. Larry propuso seguir como los 2 chiflados, pero Columbia no estaba dispuesta a cambiar el nombre que habían usado durante décadas, así que Moe tuvo que buscar un nuevo miembro. Aunque se consideraron varios comediantes como Paul Mousy Garner y Mantan Moreland, finalmente se eligió a Joe Besser, quien había trabajado con Columbia desde 1949. A pesar de su talento y popularidad, Besser, conocido por su papel en el show de Abbott y Costello, no encajó del todo con el estilo físico y alocado de los chiflados. Además, Besser tenía una cláusula en su contrato que limitaba los golpes que recibía, lo que contrastaba con el estilo agresivo de los chiflados. Las comedias de esta época resultaron ser menos memorables, con una mezcla de material nuevo y remakes de antiguos cortos. La calidad varió y la comedia física fue limitada debido a la edad de Moe y Larry. La unidad de cortometrajes de comedia de Columbia fue cerrada a finales de 1957.
aunque Columbia tenía suficientes películas para estrenar durante los siguientes 18 meses. El estudio despidió a Moe y Larry sin ninguna celebración. La última película de los chiflados, Los Toreros Lerdos, se estrenó en 1959. Tras su salida de Columbia, Moe y Larry pensaron en hacer una gira, pero la salud de la esposa de Besser hizo que se retirara, marcando el final de su etapa con el grupo. Después de la salida de Besser, Moe y Larry se lanzaron a la búsqueda de un nuevo integrante. Larry propuso al excompañero de Ted Healy, Paul Mousy Gardner, pero después de una prueba, Moe lo destacó al considerarlo totalmente inaceptable. Entonces, semanas más tarde, Larry se topó con Joe Darrida, un actor burlesco que había protagonizado cortometrajes en Colombia en los años 40. Larry pensó que sería una buena elección. Por otro lado, en los primeros días de la televisión, los estudios vieron una oportunidad para revivir cortometrajes que creían olvidados. Las películas de los chiflados encajaban perfectamente en el nuevo medio, tanto así que ABC ya en 1949 había comprado los derechos exclusivos de 30 cortos del trío y encargó un piloto para una posible serie llamada Maestros del Enredo. Sin embargo, fue a finales de los años 50 cuando Columbia se dio cuenta del potencial, así que en septiembre de 1958, su subsidiaria Scream Gems lanzó un paquete con 78 cortos de los chiflados, la mayoría de la era Curly, los cuales fueron un éxito inmediato. Al ver la respuesta positiva, en abril de 1959 lanzaron al mercado 40 cortos más y para septiembre de ese mismo año ya se estaban emitiendo los 190 cortos de los chiflados de manera regular. Esto significó que tanto los niños como sus padres, que habían crecido viendo estas mismas películas, disfrutaran de los chiflados juntos en la televisión. A finales de 1969, Howard, Fine y Darrida estaban emocionados porque comenzaban a trabajar en un piloto para una nueva serie de televisión. Esta sería una mezcla entre un diario de viajes y una comedia de situación, donde los chiflados, ya retirados, viajaban por el mundo en 39 episodios. Sin embargo, el 9 de enero de 1970, durante la producción, Larry sufrió un derrame cerebral paralizante, lo que no solo puso fin a su carrera, sino que también dejó la serie incompleta. Aunque faltaban varias tomas importantes, el productor logró editar el material y lanzó un especial de 52 minutos en 1973. Esta sería la última película en la que veríamos al trío juntos. Luego de este desafortunado evento, surgieron planes para que Emil Sika, un actor que había aparecido en varias películas de los chiflados, tomara el lugar de Larry en una nueva película. Esta película, que habría sido un cambio drástico hacia un tono más oscuro y violento, con los chiflados como prisioneros de guerra en un campo japonés, nunca se concretó debido a la falta de financiamiento. En 1970, Joe Darrida intentó mantener viva la magia reclutando a Frank Mitchell y Mousy Gardner para formar los nuevos Tres Chiflados. Sin embargo, el espectáculo no tuvo éxito, con pocas reservas. Durante ese tiempo, Moe también se retiró, persuadido por su esposa debido a su avanzada edad, aunque continuó apareciendo en programas de entrevistas y dando charlas en universidades. El destino siguió golpeando a los chiflados. Larry sufrió otro derrame cerebral en diciembre de 1974 y uno más grave en enero de 1975. Este último lo llevó a un coma y finalmente falleció el 24 de enero de 1975. Antes de la muerte de Larry, los chiflados habían planeado participar en una película para adultos donde Emil Sika tomaría el rol de Harry, el hermano de Larry. Sin embargo, Moe fue diagnosticado con cáncer de pulmón, lo que obligó al equipo a retirarse, y lamentablemente Moe falleció el 4 de mayo de 1975. Para completar la historia, Joe Besser murió de insuficiencia cardíaca el 1 de marzo de 1988 y Joe Darrida falleció de neumonía el 3 de julio de 1993. Así se cerró el último capítulo de una de las comedias más icónicas de todos los tiempos, con un final que pocos habrían imaginado. Contame, ¿cuál es tu chiflado favorito? Comparte tu respuesta en la sección de comentarios. Si te gustó, no olvides darle like y suscribirte al canal activando la campanita para estar al tanto de más videos como este. Nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima.